Por tanto, nos toca ver las otras formas de propiedad, la mediana y la empresarial, hablando siempre en el bloque de la propiedad individual. Entonces, digamos que la mediana propiedad y la empresa agropecuaria son las dos formas de propiedad mayores en extensión. Entonces, entendamos que la mediana propiedad es mayor que la pequeña propiedad, pero menor en extensión que la empresa agropecuaria. Tienen casi las mismas características, ¿no? Estas dos formas de propiedad están obligadas por ley al cumplimiento de la función económico-social. Son transferibles, son hipotecables libremente, o sea, los propietarios pueden realizar las transacciones bancarias, financieras que ellos crean conveniente a sus intereses. No hay absolutamente ninguna restricción al respecto. Ustedes en sus trabajos se han aproximado bastante a la definición de la empresa agropecuaria. Y eso a mí me tranquiliza porque de una u otra forma ya ustedes tienen una idea respecto a la empresa agropecuaria. Y claro, esto es importante si tomamos en cuenta que nuestra legislación aún contamos con una anacrónica definición de la empresa agropecuaria. Y casi es reiteración de lo que se estableció en la ley de reforma agraria. Fíjense ustedes, dice la empresa agrícola, en el artículo 11 que está ya derogado, dice, la empresa agrícola se caracteriza por la inversión del capital suplementario en gran escala, el régimen de trabajo asalariado y el empleo de medios técnicos modernos. Esa es la idea básica, la definición básica que se tuvo en la ley de reforma agraria de 1953. Pregúntenme, si del 53 a 1996 se avanzó algo en la modernización de una definición de la empresa agropecuaria, mi respuesta es contundente, no. Vamos a ver que en el artículo 41 que estamos revisando de la ley 1715, vamos a ver. Aquí está. Vean ustedes, aquí en el artículo 41 dice, la empresa agropecuaria es la que pertenece a personas naturales o jurídicas y se explota con capital suplementario, régimen de trabajo asalariado y empleo de medios técnicos modernos. Estas son las características. Podrá ser transferida, pignorada o hipotecada conforme a la ley civil. Se pueden realizar todas las operaciones que ya les tenía dicho. Pero lo importante es que fíjense que este artículo 41, en su numeral cuarto, repite lo que la ley de reforma agraria de 1953 ya había establecido. Y a mi criterio, amigos, esta es una definición anacrónica, que no condice con la moderna empresa que ya existe en Bolivia. Es de entender que al inicio de la reforma agraria se exija que el supuesto empresario agropecuario invierta capital suplementario en gran escala. ¿Y qué es el capital suplementario? ¿Qué es? ¿Qué es el capital suplementario? Es todo aquello que va a hacer o que va a formar parte del proceso productivo. Porque entendamos, amigos, que empresario no es simplemente aquel que
detenta tierras sin realizar ninguna inversión, como muchos hasta hoy en día todavía se muestran en el oriente. No soy empresario y no invierte absolutamente nada. Dice la inversión del capital suplementario. Esto significa invertir capital, amigos, por ejemplo, en la construcción de silos, en la construcción de, a ver qué les digo, de sistemas de riego, todo aquello que se están imaginando ustedes y que vayan a ser parte del proceso productivo. Eso es invertir capital suplementario. Dice que debe caracterizarse además por el empleo de la mano de obra asalariada. Por supuesto que esto era imprescindible normar en los inicios de la reforma agraria, teniendo en cuenta que el tránsito a la reforma agraria era dejar atrás un estado semifeudal, ¿no es cierto? Donde los patrones se enriquecían gracias a la obra de mano gratuita. Por supuesto que esto era imperioso para ese tiempo. Pero convendrán conmigo, amigos, que hoy en día no, el salario es la moneda corriente. Convendrán conmigo, amigos, que hoy en día ya no. Nadie osa pagar en especies. Como tampoco nadie va a aceptar que le paguen por su trabajo en especies. En un poco de fideo, de arroz, no sé qué es lo que se les ocurre a ustedes. Eso no cabe más en nuestra mente. Todo el mundo ahora paga en moneda corriente. Y todo el mundo trabaja por recibir a cambio moneda corriente. ¿Se entiende esto? Por tanto, creo que esta forma de definición de la empresa agropecuaria no tiene sustento, no refleja la empresa agropecuaria que ya tenemos en Bolivia. Porque también, amigos, nobleza obliga a reconocer que en Santa Cruz, particularmente, ya existe una empresa agropecuaria moderna. Y que si bien es cierto que no utiliza tecnología de punta, pero qué duda cabe, es una empresa agropecuaria que aplica tecnología, que está mecanizada, ¿no? Y ya no vamos a ver el par de yuntas, bueyes, ¿no? Es tecnología. Reitero, no será de punta, pero ahí tenemos una empresa agropecuaria pujante en la ciudad de Santa Cruz, en el departamento de Santa Cruz particularmente. Y en lo demás, reitero, ¿no? Que la mediana propiedad y la empresa agropecuaria, amigos, reitero, esto, después vamos a entrar en el tema. Por mandato constitucional están obligadas a cumplir con la función económico-social, en tanto que la pequeña propiedad y las tierras comunitarias deben cumplir únicamente con la función social. Ya estoy entrando en tema a partir de este momento. Ya estoy empezando, ¿no?, a mencionar estos dos temas, el de la función social y de la función económico-social, que lo voy a ir desarrollando de a poco en la medida que vaya tocando otros temas inherentes al asunto. Entonces, además de estar obligadas a cumplir con la función económico-social, estas dos formas de propiedad pueden ser pignoradas, pueden ser hipotecadas, pueden ser embargadas, pueden ser transferidas. Todos entendemos, ¿no?, que pueden ser objeto de compraventa, pueden ser embargadas, en fin. Pero hay un término medio antiguo, la pignoración. Estoy diciendo que pueden ser pignoradas. ¿Alguien tiene una idea sobre la pignoración? Ayúdenme. María Luisa, ¿qué es pignoración para vos? ¿Qué es pignorar? Doctor, buenas tardes. Hola, María Luisa. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo va? No, doctor,
No, no sabría decirle. Es antiguo, sí, María Luisa. Estoy dudando. Sí, sí, sí. Rodrigo. Rodriguín. Rodrigo. Sulca. Doctor, ¿cómo está? Jesús Rodríguez es. Ah, ya. O sea, Rodríguez. Rodríguez, allá. ¿Tienes ideas sobre la pignoración? No, doctor, es un término que estoy escuchando recientemente. Mi mamá me decía, ¿dónde está tu reloj? ¿En qué chichería has ido a pignorar? ¿Ah? Pignorar. Es ofrecer en prenda. ¿Empeñar? Es ofrecer en prenda. Como empeño. Exacto, mamita, exacto. Como empeñar. Y como antes nosotros, estudiantes universitarios de San Francisco, a ver, teníamos poca plata, no como ustedes ahora, empeñamos nuestros relojes por una botella, por un embotellado de chicha, por 2 embotellados, y nuestras mamás de la oreja nos ¿dónde has ignorado el reloj? Bueno, es eso. Entonces, amigos, la mediana propiedad de la empresa agropecuaria pueden ser ofrecidas en prenda, ¿me entienden? En prenda. Pueden ser hipotecadas, pueden ser embargadas, no hay ningún problema. Sobre las propiedades comunitarias. Ah, bendita propiedad comunitaria que tanto da que hablar. Pero vean ustedes, la gran contradicción es que durante la reforma agraria, que casi desaparece, ¿no? La propiedad comunitaria, la denominada comunidad indígena. Por eso que muy de pasadita en la ley de reforma agraria se reconoció la existencia de la propiedad de comunidad indígena, diciendo que es la que se reconoce como tal por las leyes en vigencia a favor de determinados grupos sociales indígenas. Una definición muy vaga, ¿no? Muy de pasada. Porque ustedes saben que la finalidad máxima de la reforma agraria fue la individualización de la propia agraria. Por eso alguien dirá con algo de sarcasmo que la reforma agraria logró, entre vítores y aplausos, entre vivas y aplausos, lo que la ley de exvinculación no pudo a lo largo de décadas. Y claro, la ley de reforma agraria fácilmente logró la individualización de la propiedad agraria, la individualización de las tierras de comunidades indígenas. ¿No? Esa es la ironía histórica de nuestro problema agrario. Pero con todo, ¿no? El tema ya hemos reflejado en clases anteriores, el tema de las tierras de comunidades indígenas, originarias, campesinas, por lo menos en la memoria histórica de nuestros hermanos del agro, ha venido subsistiendo al punto que el debate se concentró en el convenio número 169 de la OIT, por cuya influencia las constituciones latinoamericanas tuvieron que incorporar el reconocimiento explícito y desarrollado en sus cuerpos normativos, ¿no? Lo inherente a las tierras de comunidades indígenas originarias campesinas. En resumen, lo relativo a tierra territorio. Y hoy, amigos míos, a diferencia de lo que está en la Constitución de 1967, ¿no? Constitución en la que en un solo artículo se trata de reconocer, de establecer lo contenido en el convenio número 169 de la OIT, el tema de las propiedades comunitarias, el tema de tierra, territorio, en la Constitución vigente está súper desarrollado. Es comprensible. Por eso que quiero compartir con ustedes
¿Qué pasa con ese rope? Quiero compartir con ustedes, por ejemplo, aquí está lo que dice el artículo 394. El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad comunitaria colectiva. Comprende el territorio indígena, originario y campesino, las comunidades interculturales originarias y las comunidades y de las comunidades campesinas. La propiedad colectiva se declara indivisible. Ojo, chicos, se declara indivisible. Ya sabemos en qué consiste la indivisión. Es imprescriptible. Y vean que hay razón, ¿no? Pasó la colonia, pasó la república, y aquí está, ¿no? Las propiedades comunitarias siguen presentes. Es imprescriptible. Entonces, dicho esto, se me viene a la mente que ustedes deben tomar en cuenta que en materia agraria no procede la usucapión. Es bueno que a partir de este momento conozcan. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué es la usucapión? Vamos. Sandra. Doctor, Sandra, ¿qué es la bueno, usucapión? el tema de la usucapión es, bueno, hacerse dueño por el transcurso del tiempo. Hay una usucapión decenal y hay una usucapión quinquenal. Ya. Entonces, en la medida que se pueda poseer eso, entonces se hace dueño, como se dice en términos simples, y bueno, se hacen los trámites en función ya de ejercitar ese su derecho sobre ese bien inmueble. Sí. Cambiaremos Doctor, sí, perdón, ¿quién quiere hablar? yo, doctor María Luisa. Sí. Doctor, bueno, un poquito antes de pasar el tema, usted refería que cuando hablábamos de este término que ya me he olvidado que era el del empeño, usted decía. No, ignoración, De la pignorar. Sí. El artículo 41 de la ley 1715, cuando describe la pequeña propiedad, refiere que de carácter patrimonio familiar es inembargable. Sí. ¿Cómo entiendo yo eso de inembargable? Ya. Claro. Lo puedo empeñar, pero no lo pueden embargar. Hijita mía, esto, claro, te estoy exigiendo y les estoy exigiendo mucho porque esto ya tiene que ver con la materia de contratos, materia civil. Es de cuarto curso, si mal no recuerdo. Por eso es que, déjenme decirles entre paréntesis, vengo luchando sin ser escuchado que esta materia debería subir por lo menos a tercero. Se están dando cuenta que es muy técnica y que yo les obligo a entender temas que todavía ni siquiera por asomo los han escuchado. Bueno, pero así está. Pero la pregunta es pertinente. Mamita mía, el embargo es una medida precautoria establecida en el Código Civil. ¿Medida precautoria en favor de quién? Del que presta dinero. ¿Entiendes? Que si tú te declaras, ¿no, María Luisa, insolvente en el cumplimiento de una obligación y tienes un inmueble hipotecado, ¿qué va a hacer el banco acreedor? Va a pedir el embargo de esa casa, ¿no? Y se va a embargar con el plazo consiguiente para que pagues esa deuda, ese crédito. No lo haces, se va a proceder a la subasta. Pero, ¿en qué consiste esa medida precautoria? En que tu inmueble queda inmovilizado. No puede dar ningún acto de disposición, ¿me entiendes? Entonces, el embargo es resultado de un proceso ejecutivo. El embargo es resultado de una decisión jurisdiccional. En tanto que la pignoración puede ser resultado de la relación contractual entre dos sujetos. ¿Me entiendes? Sí. Ya. Ahora,
estuve hablando de la imprescriptibilidad, o sea, de la usucapión. A mi amiga quiero decir, cambiemos, se hace dueño. No, la usucapión es una forma de adquirir derecho propietario, ¿no? Es una forma de adquirir derecho propietario por el transcurso del tiempo, ¿no es cierto? Me estaba hablando de posesión quinquenal y decenal. ¿Cuánta razón tiene? ¿Cuál es el requisito sine qua non? Es el cumplimiento de la función social en materia agraria, ¿no es cierto? En materia civil, la posesión tiene que ser pacífica, continuada y de buena fe. Lo mismo en materia agraria. Tiene que ser pacífica, continuada, de buena fe, pero siempre y cuando se cumpla con la función social. En materia agraria, amigos míos, no procede la demanda de usucapión, porque la declaración de la propiedad no está a cargo de un juez agroambiental. El juez agroambiental no constituye derecho propietario. Eso le corresponde al INSA. Entonces, la adquisición de una propiedad agraria será a través del INSA. ¿Entiende? Y eso es lo que ocurrió pues, durante el saneamiento de la propiedad agraria. La posesión fue un elemento importantísimo para la acreditación del derecho de posesión, para la acreditación de la función económico-social o función social. Dice que es imprescriptible, inembargable, ya sabemos, inalienable, que está fuera del mercado. Las propiedades comunitarias no pueden ser objeto de compra-venta en ninguna extensión. Inalienable. Es irreversible. Seguramente en la próxima clase ya vamos a ver en qué consiste la expropiación y la reversión. Pero recuerden que en la anterior clase hemos hablado ya un poquito. Hemos dicho que son de dominio patrimonial del Estado las tierras que se encuentren fuera del radio urbano o las que se reviertan por caducidad de su concesión. ¿Qué es la reversión? La reversión, amigos míos, en materia agraria es una suerte de regresión al dominio del Estado, de devolución. Habremos de entender, amigos, que en lo que respecta a la propiedad comunitaria, la irreversión no procede ni siquiera por incumplimiento de la función social. Esto es lo que a muchos les ha llamado la atención. ¿Me entienden? Porque una de las causales para la reversión de tierras, hablando de la mediana y la empresa agropecuaria, es el incumplimiento de la función económico-social. Entonces, las propiedades comunitarias estarían exentas de esta obligación, que es el cumplimiento de la función social. Porque si no, ¿cómo se entiende esto de la irreversión? Pero por mandato constitucional, amigos, entendamos que las tierras comunitarias son irreversibles. No pueden devolverse al dominio del Estado. Y no están sujetas al pago del impuesto a la propiedad agraria. Reiterando entonces, son imprescriptibles, indivisibles, imprescriptibles, inembargables, inalienables, no están sujetos al pago del impuesto a la propiedad agraria. Algo más respecto a la propiedad comunitaria. El artículo
403 dice, se reconoce la integralidad del territorio indígena originario campesino que incluye, esto es importante que anoten chicos, se reconoce la integralidad del territorio indígena originario campesino que incluye el derecho a la tierra, al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables en las condiciones determinadas por la ley. Ojo, a la consulta previa e informada y a la participación en los beneficios por la explotación de los recursos naturales no renovables que se encuentran en sus territorios. La facultad de aplicar sus normas propias, administrados por sus estructuras de representación y la definición de su desarrollo de acuerdo a sus criterios culturales y principios de convivencia armónica con la naturaleza. Los territorios indígenas originarios campesinos podrán estar compuestos por comunidades. Ojo, en el parágrafo segundo. El territorio indígena originario campesino comprende áreas de producción, áreas de aprovechamiento y conservación de los recursos naturales y espacios de reproducción social, espiritual y cultural. La ley establecerá el procedimiento para el reconocimiento de estos derechos. Vean qué desarrollado que está el tema de tierra-territorio en esta Constitución. Además de marcar esas características para la propiedad comunitaria, el parágrafo, el artículo 403 establece los derechos humanos a los que tanto hemos estado haciendo referencia. Los derechos humanos sociales y económicos, incluso culturales. Porque nos viene a decir, primero, que se reconoce la integralidad. Y ojo, vamos a volver a hablar de la integralidad cuando entremos a la parte procesal. Porque esta misma Constitución señala que el Tribunal Agroambiental debe sujetarse al principio de la integralidad. Y aquí ya les estoy advirtiendo qué debe entenderse por ese principio de la integralidad. Dice aquí, se reconoce la integralidad del territorio indígena originario campesino. ¿Cómo entendemos ese principio de la integralidad? Sencillo. El territorio indígena el territorio indígena originario campesino no se centra únicamente en la corteza terrestre. No se centra únicamente en aquello que tenga capacidad productiva, sino también el territorio tiene que ver con el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables. Ojo, con el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables en las condiciones determinadas por ley. Este es un derecho humano fundamentalísimo, si me permiten la expresión, a la consulta previa e informada y de buena fe cuando se trate de proyectos administrativos o legislativos propuestos por el órgano ejecutivo o legislativo y que involucren a un territorio indígena. A la consulta previa, informada y de buena fe. Doctor, Sí. perdone, quería hacerle una consulta. Vamos. Justamente cuando usted hace
referencia a la consulta previa informada, Sí. era lo que en su momento se planteó el problema, por ejemplo, de la construcción que quisieron Ah, emplazar la carretera del Tipnis, por ejemplo. sí. Bueno, las comunidades en su legítimo derecho advertían este peligro y decían, la misma Constitución nos faculta que eso debe haber una consulta previa informada. Lamentablemente en su momento no se estaba haciendo eso, o sea, se estaban saltando, se puede decir, ese tipo de situaciones y había una vulneración de manera expresa, justamente como territorios afectados, ¿verdad? En su Así es. momento, bueno, ha generado también una gran discusión. Entonces, eso es lo que se dio dentro de la agenda pública, esa problemática que ha atravesado también el TIPNIS. Sin dudas, estoy de acuerdo contigo. Y en realidad, este gobierno, el gobierno que ha pasado, y que no acaba de irse, no sé por qué, pero no consultó nada a nadie. No solo es el TIPNIS. Recuerden en Tarija, creo que es así se llama, en Tarija también ocurrió otro tanto, y en muchas otras regiones. Yo les confieso que si el gobierno pasado, que se proclamaba como gobierno indígena, hubiese cumplido con su constitución, no estoy hablando de otra cosa, con su constitución, les hubiese consultado en la forma que establece esta Carta Magna, hubiesen cumplido con la consulta y hubiese sido un hincha número 1. Hubiese sido fan de ese gobierno, pero se aplazó, totalmente se aplazó. No realizó la consulta. Y cuando el mundo entero se le fue encima exigiendo la realización de esa consulta, hizo algo aún más grave. Tratar de desvirtuar el efecto de la consulta. Y que si bien es cierto, amigos míos, en esta Constitución no está de manera explícita expuesto el efecto vinculante de una consulta, pero a fin de zafarse de esa vinculatoriedad que hizo el gobierno anterior, interpretar su propia Constitución negándole el efecto vinculante. Pero ojo, no es suficiente, porque vamos a ver, y les pido, les ruego, se contacten con el artículo 6 del convenio número 169 de la OIT, y ustedes seguro estoy que van a coincidir conmigo que ese artículo 6 del convenio número 169 de la OIT marca el efecto vinculante de cualquier consulta. Y quiero decirles que al respecto incluso existe jurisprudencia internacional para un caso que se ventiló en Colombia, casi igual que el caso TIPNIS, y que en definitiva la Corte Internacional de Justicia les dio razón a los indígenas colombianos, señalando que por encima de la Constitución colombiana está el convenio número 169 de la OIT. Y para el caso boliviano, amigos míos, esto es lo mismo, porque el 410 de esta Constitución, cuando habla de la, déjenme por favor, de la, a ver, aquí está. Cuando habla de la primacía de la Constitución, establece exactamente lo mismo. Dice aquí, cuando habla del bloque de constitucionalidad, cuando se establece el bloque de constitucionalidad, tratándose de derechos humanos como los vulnerados en el caso TIPNIS,
en defensa de sus derechos humanos, muy bien puede estar el convenio número 169 de la OIT sobre esta Constitución. Bueno, ahí está. Ahí quedó el asunto técnico. Como una de las vergüenzas más grandes, no solo para el gobierno, sino para nosotros. Y sobre todo para nosotros los estudiantes de Derecho. Para nosotros los que estamos formándonos en Derecho. ¿Eh? Bien, esta es la importancia. Vamos a hablar todavía mucho más sobre la consulta. Y les advierto que es un tema transversal, amigos míos. Van a ver en muchas otras materias más, en Derecho Constitucional, van a ver en Derecho de la Energía, en fin. Entonces seguimos hablando a la consulta, ¿no? Dice, también tendrán derecho a la participación en los beneficios por la explotación de los recursos naturales no renovables. Gas, petróleo, minería, en fin. Que se encuentran en sus territorios. Se conoce la facultad de aplicar sus normas propias, administrados por sus estructuras de representación y la definición de su desarrollo de acuerdo a sus criterios culturales y principios de convivencia armónica con la naturaleza. Los territorios indígenas originarios campesinos pueden conformar una mancomunidad. ¿Me entienden? Pueden estar compuestas por varias comunidades. Eso es cierto. Ahora, esta es la segunda parte que yo quiero subrayar. Cuidado que vaya a preguntar. El territorio indígena original campesino comprende áreas de producción, ya hemos dicho, la corteza terrestre. Las áreas de aprovechamiento y conservación de los recursos naturales y espacios de reproducción social, espiritual y cultural. O sea, un territorio indígena, originario campesino, tiene que configurar el hábitat como desde siempre lo fue, para su crecimiento espiritual, para su crecimiento vegetativo. Esa es la gran diferencia, amigos míos, entre territorio y tierra. Porque a los papás de antes, ¿qué les han entregado? Una parcela de tierra, sin pensar remotamente en que esa familia campesina se iba a reproducir y que esa parcela de terreno iba a quedar tarde o temprano totalmente insuficiente. En cambio, cuando hablamos de tierra, territorio, amigos, no solo nos estamos deteniendo, ¿no?, en el concepto tierra, es decir, en el espacio productivo. No solo nos estamos deteniendo en el espacio de uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, sino que sobre todo estamos pensando en ese espacio que debe ser destinado para el crecimiento vegetativo, espiritual y de desarrollo de ese pueblo, de esa comunidad indígena. Por eso me gustaba mucho más, amigos míos, la definición que está en el artículo 41, a título de, a ver, déjenme, a título de las tierras comunitarias, el numeral 5, si alguien me sigue. Miren, esta definición me gusta más que la que está en la Constitución. Dice, las tierras comunitarias... Perdón, ¿qué artículo? 41, numeral 5, María Luisa, ¿me sigues? ¿De la Constitución? No, ley 17. La ley 1715, ¿no? Sí, ¿me sigues? Sí, doctor. Ya. Las tierras comunitarias de origen. A ver si están de acuerdo conmigo, miren. Las tierras comunitarias de origen son los espacios geográficos que constituyen el hábitat de los pueblos y comunidades indígenas y originarias, a las
a los cuales han tenido tradicionalmente acceso y donde mantienen y desarrollan sus propias formas de organización económica, social y cultural, de modo que aseguran su sobrevivencia y desarrollo, son inalienables, indivisibles, en fin. ¿No? Me parece esta una definición mucho más trabajada, mucho más fácil de entender que la que está en la Constitución. No sé si concuerdan conmigo, pero bueno, lo que está en la Constitución es lo que está vigente, ¿no? Esto es lo que se entiende. Pero también si hacemos un esfuerzo pequeño, vamos a ordenar nuestras ideas. Doctor, sí. Vale decir este artículo 41 que hace referencia a la ley 1715, Sí. En lo que significa ya el concepto de tierras comunitarias de origen, vale decir que engloba el espíritu esencial de integralidad dentro de su espacio territorial, o sea, como se bien decía, Del territorio. rescatando más que todo ese sentimiento, sí. como usted bien indicaba, que ese pueblo indígena pueda realizarse y desarrollarse en toda su integralidad, tomando el tema espiritual como esencia. Sí, mamita, yo te decía de inicio que durante la vigencia de la Constitución de 1967 no se aceptaba el término territorio. No estuvo jamás, se dan cuenta, en la Constitución abrogada. Y que durante las reformas a esa Constitución de 1994-1995, los legisladores crearon esta denominación de TCOs, las tierras comunitarias de origen, pero que en esencia viene a configurar lo que hoy se entiende por tierra territorio. ¿Me entiende? Para ese tiempo, para la realización del saneamiento de la propiedad agraria, para el reconocimiento de esos territorios indígenas, originarios campesinos, amigos, sirvió y bastante la concepción de TCOs, las tierras comunitarias de origen. Hoy esta acepción ya no tiene trascendencia, porque en la Constitución definitivamente se reconoce el binomio tierra-territorio, con todas las connotaciones sociales, económicas, culturales, jurídicas incluso, que conlleva su existencia. ¿Se entiende? Vale decir, no solamente ahora es ese espacio o solamente físico, sino en su integralidad cuando se juntan estos dos términos de tierra y territorio, sí, para verlo en su, como usted bien decía, en toda su integralidad. Sí, mamita, exactamente. Por eso que he subrayado el tema de la integralidad, porque es algo que lo vamos a estudiar hacia adelante. Entonces, en este momento ya estamos hablando nosotros del principio de integralidad. Ya estamos hablando. Y que tiene que ver también en sumo grado con la administración de justicia agroambiental. En su momento vamos a ver. Pero cuando hablamos de espacios geográficos o territorio indígena originario campesino, como dice el numeral 5 de la ley 1715, nos estamos refiriendo a ese espacio geográfico, ¿no? Cuando hablamos de territorio indígena originario campesino, nos estamos refiriendo a un determinado espacio geográfico existente dentro del territorio boliviano. Claro, esta fue la razón de bastante disputa, decían los más conservadores. ¿Cómo es posible que reconozcamos la existencia de territorios dentro del territorio boliviano? Esta es una aberración, decían. No, es fácil. Es simplemente entendiendo los derechos humanos, sociales, económicos, culturales que tienen estos pueblos indígenas originarios campesinos. Nada más. No es muy problemático. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. No estamos dividiendo el Estado boliviano en mini estados. No tenemos intención de balcanizar absolutamente. ¿No es cierto? Bien. Doctor, Entonces, doctor, perdone que le corte.
para cerrar este tema de tierra y territorio, no sé si estoy equivocada, yo quisiera compartir con usted y que me saque de la duda. Ajá. ¿Podríamos entender que tierra tiene más relación o circunscribe a la propiedad individual No. y territorio a la propiedad comunitaria? Tierra, mamita, dentro del territorio indígena, origen campesino, es la corteza terrestre, aquella que está destinada a la producción. A la superficie. Exactamente, a la superficie. ¿Eh? En cambio, ya la concepción de territorio conlleva el principio de integralidad, que se debe entender, ¿no?, como el uso, aprovechamiento de los recursos naturales renovables, como los beneficios que deberían gozar de la explotación de recursos naturales no renovables, a la consulta previa, informada y de buena fe. ¿Se entiende, María Luisa? Sí. Ya. Gracias. ¿Por qué, Zenito? Más bien me ayudas. Me ayudas. Te estoy agradecido. Entonces, con esto hemos concluido la clasificación vigente de la propiedad agraria. Ahora tenemos que entrar, y siguiendo con el tema de la propiedad agraria, tenemos que ver el asunto de la regulación constitucional de tierra y territorio. Ya hemos hablado del territorio indígena, de los caracteres de la propiedad comunitaria, ya los hemos debatido. Entonces tendríamos que ver el tema de las limitaciones a la propiedad agraria. ¿Ah? ¿Cuáles son esas limitaciones? Hay limitaciones que tienen que ver con la propiedad agraria. Y una de las limitaciones viene a ser el asunto de la afectación de la propiedad agraria. La afectación. Voy a hablar de la afectación con calma, siempre tratando de mantener este grado de participación, lo cual a mí me entusiasma bastante, ¿ah? Y cada vez está mucho más participativo el curso, lo cual es sin dudas de rescatar. Agradezco a María Luisa y a todo el mundo, a todos los que están ustedes, y les voy a agradecer mucho más si me siguen con la ley en la mano. No nos vemos físicamente, pero nuestros libros tienen que estar en la mano. Entonces, voy a hablar de la afectación de la propiedad agraria, que viene a ser una limitación al derecho de propiedad agraria. Y básicamente, chicos, voy a hablar de la expropiación y de la reversión de la propiedad agraria. ¿Sí? Entonces vayan refrescando sus conocimientos sobre la expropiación, porque en primer curso ya hablamos, se habla sobre la expropiación. La reversión va a ser algo novedoso para ustedes. Después de la reversión vamos a ver quiénes pueden la regulación del mercado de tierras. Vamos a ver las prohibiciones, el tema de la renta fundiaria, el incremento a la producción, prohibiciones de transferencia, aunque ya lo tenemos desarrollado, las prohibiciones para la existencia del latifundio, ¿eh? Y bueno, para luego ya ingresar al segundo instituto, que vendría a ser la función social. ¿Me dejé entender, muchachos? ¿Se entendió? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Han enviado sus trabajos? Sí, doctor. Ya. Estarán contentos. Hay mucha gente que está sumando puntos. Están sacando buenas notas. Pero la recomendación sigue siendo la misma. Sean prolijos en la presentación de sus trabajos. No sean extremistas.
Algunos quieren justificar el trabajo con una hoja o dos, cualquier cosa. Y otros dicen, a este le voy a cansar, voy a escribir 100 páginas, no va a leer. Y me va a dar lo más bueno. No, no, yo leo. En muchos casos he puesto impertinente o que no se ajusta a la hoja de trabajo. Acostúmbrense a hacer sus trabajos de acuerdo al temario que se les expone. No se salgan de ese marco. Pero además, voy a insistir mientras ustedes estén conmigo, sean creativos. No dudo que mañana pasado cualquiera de ustedes va a escribir. ¿Y saben que el secreto para una tesis, para un trabajo de investigación, está primero en buscarle título al trabajo? Es lo más difícil. Y ser creativos, ¿no?, en los subtítulos que a continuación vamos a desarrollar. Siempre, siempre, amigos, conserven ustedes, sean respetuosos del principio de coherencia. Tienen que ser coherentes entre lo que se dice en un párrafo anterior con el siguiente. Ustedes mañana, pasado prontito, van a empezar a escribir memoriales. Y el sentido de la coherencia es vital. No quiero aparecer de conano aquí. ¿Quién soy yo para hacerles doler la cabeza? Entonces nos vemos el día lunes. Un gusto haber estado con ustedes.